Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eser, la belleza del duelo. Estamos muy contentas de poder estar aquí el día de hoy y bueno, tenemos un episodio muy interesante para compartirte. El día de hoy estamos acompañadas por nuestra invitada María Fernanda Ortiz, una amiga muy querida. Llevamos mucho tiempo de conocernos, hemos estado en las mismas iglesias y hemos estado pues juntas en muchas cosas de la vida, y pues el día de hoy nos va a compartir su testimonio. Es un disclaimer, es un tema fuerte. Es un tema medio fuerte, para que lo tengan en consideración. Bueno, ¿qué temas no han sido fuertes aquí, verdad? Pero ¿Por el duelo? todo. Pero para que lo tengan en consideración, el día de hoy nuestro tema es sobre el adulterio, ¿sí? Entonces pueden agarrar sus toallitas, pueden agarrarlo si se van a enojar también, no le peguen a nada, y pues vamos a dar inicio. Es válido. Exactamente. Hola, mi nombre es María Fernanda, mejor me conocen como Marifer. Soy mamá de 2 hijos, 3. Tengo 2 nietas, así es como se conforma mi familia. Tengo 26 años de haber entregado mi vida a Cristo. Motivo por el que fue Dios tocó mi vida, Dios me rescató, exactamente fue el adulterio. Así es, a veces Dios nos toca en los momentos más oscuros, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues vamos a dar inicio, vamos a hacer las preguntas, porque nos interesa principalmente que conozcan la situación en la que estaba el contexto, y qué nos puedes contar de la situación en la que estabas viviendo en ese momento y cómo se dio lo que tú quieres compartir. Bueno, yo descubrí el adulterio, por referencias, porque la gente, pues, muchas veces la gente lo sabe, pero tú no lo sabes, ¿no? Yo cuando tenía a mi hijo, el mayor, 2 años, nos separamos. Bueno, él se fue de la casa, yo siempre le dije que si había otra persona, me decía que no, pero yo sabía otras cosas, ¿no? Yo siempre le decía, o sea, si es eso, no pasa nada, o sea, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿no? Ujú. Pero bueno, fue ese proceso 4 años, casi 5 años, en mentiras, muchísimas mentiras. Yo me enteré de la manera más simple, porque en una de convivencia con puras mujeres, ahí me enteré que el doctor Ortiz se iba a casar. Y yo, ¿qué? A ver, ¿es el mismo lo que estamos hablando? Y sí, sí era él, efectivamente, y fue como yo me enteré. Cuando yo obviamente, pues, confronto a mi esposo, pues, ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Ujú. Este, fue un choque porque sí, te sientan y te dicen la verdad y dices: "¿Y ahora Ahora qué. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora con qué?". esta verdad? Ajá. ¿No? Ujú. Y aparte te dicen: "Ahora tú tienes la decisión", ¿no? O sea, seguimos o no seguimos, es tu decisión y tú, uy, La ¿cómo? responsabilidad. ¿Qué? ¿Cómo? Entonces, eso es un choque de muchas cosas en tu formación, en tu nunca voy a perdonar esto, porque es algo que yo siempre dije desde muy chica, ¿no? Es algo que yo no perdonaría. No podría yo perdonarlo, porque no hay necesidad, porque para mí no había necesidad. O sea, ¿sabes qué? No lo hacemos y bye. No había necesidad. Entonces, siempre eso fue mi mentalidad. Nunca yo perdonaría porque es algo como muy humillante Ya. para la mujer, ¿no? Muy bajo. Entonces, era algo que yo decía que no. Y cuando estás en la situación y te dan a ti la opción, dices: No, pues "¿Qué voy a hacer?". ponen ahí en medio de la espada y la pared. Sí. Y para entonces tú todavía no, comentabas al principio que esta situación fue la que te trajo a Dios. Todavía no, en ese momento todavía no conocías a No, yo Dios. no conocía del Señor. Am, ya había tenido un acercamiento a Dios, no por religión, sino de ese acercamiento, y la verdad yo le daba avión. Ya envuelve. Porque yo estaba enojada con Dios, ¿sí? Y anterior a esto, un poco antes de casarme, murió mi papá. Yo tenía 19 años cuando murió mi papá, me casé de 22 años y, cuando empieza yo estoy enojada con Dios porque muere mi papá, ¿no? No viví el duelo, sí, aclaro, no viví el duelo de la pérdida de mi papá. Por muchas situaciones, soy la hija mayor, económicamente
se había venido abajo toda la economía antes de morir mi papá, entonces se muere y es métete a trabajar porque tienes que, fue algo que yo adjudiqué. Que yo como hermana mayor, yo tenía que sacar adelante a mi familia. Y ciertamente no es así, ¿verdad? Sí, pero y eso no te permitió vivir el duelo No. de tu papá. No, no, no. Entonces, años después, cuando yo vengo al Señor y empiezo la consejería, cuando me acuerdo que mi consejera me dijo, tienes que perdonar a Dios, dije, espérate, no, eso no se hace, ¿sí? Es algo que tú tienes de que Dios me perdona. Yo no puedo perdonar, o sea, ¿cómo? ¿De cómo? Y sí fue así como emocionalmente le dije, esta señora está mal. Pero cuando ella me dijo, lo tienes que perdonar porque a pesar del dolor tan grande que te causó la muerte de tu padre, él hizo su voluntad. En ese momento fue así, romper en un llanto y vivir mi duelo después de 10 años. Era un llanto así, de verdad, pero yo sentía que algo de mí salía, que yo sentía muy rico. Me dolía, pero yo sentía que algo estaba Ese saliendo. estaba limpiando todo eso. Ya no era el llanto de dolor, de víctima, no, 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 no. Y a partir de ese momento que yo viví ese duelo, así en, no sé, 10 minutos si ustedes quieren, en ese momento acepté también mi duelo del adulterio, de la separación de mi esposo. ¿Por qué? Porque entonces entendí que es algo que tienes que darte ese permiso, lo tienes que vivir. De nada te sirve hacerte la fuerte. De nada te sirve el decir, yo soy Juan Camaney y a mí no me vas a ver. Sí, guardar apariencias, ¿no? Ujú, ujú. Wow. Esa parte que dices de realmente vivir el duelo y soltar eso y perdonar a Dios, creo que es súper importante y muchas veces como tú dices, no, ¿cómo yo voy a perdonar a Dios? Y Él es Dios, ¿no? Ujú. O sea, pero esa parte me gustaría que pudieras como entrar un poco en detalle, Ujú. porque a veces este es un choque de que mucha gente dice, no, pues yo no voy a perdonar a Dios por nada, porque a mí también me pasó. Cuando me pasó lo de mi hija, yo cuando fui a mis encuentros y todo, yo estaba enojada y dije, pero ¿con quién estoy enojada? O sea, Realmente. ¿por qué no estoy ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi esposo, nada? Entonces ahí fue donde tuve la revelación, estoy enojada con Dios. Y ahí mismo fue donde, me cayó el 20. Pero me gustaría como con tu experiencia, ¿cómo fue que llegaste ahí? O sea, en esa consejería o qué fue lo que pasó. Pues cuando tú escuchas que hay un Dios, para empezar yo traía pues religión católica de cuna. Entonces yo fui tremenda. Yo realmente lo tengo que reconocer. Fui muy inquieta, fui muy rebelde en el sentido de que yo quería saber todo y pues no me decían nada, ¿no? Porque eres niña, porque estás chiquita y todo eso, ¿no? Pero no, yo siempre preguntaba y preguntaba y mi mamá, cosócatelas, cállate porque no puedes preguntar eso, ¿no? Entonces, traes eso, como yo siempre fui tan inquieta y tremenda y de que, no, pues ahora vamos a ver, ¿verdad? A investigar. Mi mamá pues era, Dios te va a castigar. Mm, Y el hermano de mi papá es sacerdote, entonces Dios te va a castigar. Entonces, pues yo siempre vivía con los Padres Marías y Padres Nuestros, porque pues siempre estaba castigada. ujú, Entonces, yo conocí, mi relación con Dios fue de castigo, ujú, ¿sí? Y como mi naturaleza era querer seguir preguntar, pues entonces yo era mala. mm, Ajá. Entonces, cuando yo vengo al Señor y empiezo a conocer ese Dios de amor, ese Dios de perdón, ese Dios de libertad, ese Dios de que no te condenas, dije, wow. Y cuando a mí me dicen que yo lo tengo que perdonar, dije, ¿qué pasa aquí? O sea, estoy conociendo un Dios de libertad, de amor, y ahora resulta que lo tengo que perdonar. Fue muy difícil entenderlo. mm, Pero en cuanto yo sentí esa libertad de poder decir, lo perdono porque hace su voluntad, fue algo impactante como soltar, como el respirar fue diferente, porque haces como algo así y sí. sientes esa libertad que te da y puedes conectar con Dios. Sí, y que básicamente y que precisamente es una dualidad muy extraña en el sentido de que, okey, sí, te voy a perdonar, Dios, y, suena raro, porque, pues, tú eres Dios y yo soy un humano, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy reconociendo tu deidad, porque te voy a perdonar porque tú hiciste tu voluntad. O sea, mi papá se murió y tú eres soberano y tú es tu providencia.
Y es como esa dualidad de, okey, estoy reconociendo esa deidad, que tú eres Dios, que tú tienes control, que tú eres soberano, pero al mismo tiempo estoy también poniéndome como en el mismo, nivel, Ajá, ¿no? sí. Entonces, creo que, entender esa dualidad puede ser difícil, pero si la aceptamos y la abrazamos, nos ayuda a avanzar en el proceso de duelo, ¿no? Ujú. Totalmente. Y es como cuando puedes entender, cuando tú pides perdón, realmente pides perdón, no entiendes por qué pides perdón, porque muchas veces Dios te pone, pídele perdón, y tú, ¿cómo? Pues si él me está lastimando, o esta persona me está lastimando a mí, ¿cómo quieres que yo? Pero cuando, ok, está bien, es de obediencia, lo voy a hacer. Y ahí es cuando entiendes, cuando tú te humillas, el Señor te levanta. Y es una, no les puedo explicar cómo, cómo es eso, de cómo cuando tú pides perdón, aunque creas que no lo merece la persona, porque es tu manera de juzgar, Ujú. pero en cuanto tú haces ese humildad, que tienes humildad para hacer lo que Dios te está pidiendo, es una, no, 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 o sea, rompes con tantas cadenas, rompes con tanta, no sé, porque el hombre es soberbio y cuando rompes con eso sientes como esa parte de la palabra de Dios cuando te dice, ya no vives tú más en yo, Cristo vive en mí, es esa parte. Es esa parte, porque cuando tú dejas de juzgar y dejas que Dios sea el que obre en ti, wow, es Otro rollo. ajá. Y sí, Pues sí, es otro rollo. sí. En este caso, por ejemplo, ya cuando empiezas ese proceso de sanidad, ¿no? De pedir perdón, pero, ¿qué fue lo que realmente tú sentiste que se rompió? O sea, por ejemplo, pues, es que también somos humanos, ¿no? O sea, 100% humanos, y, pues, cuando pasa este tipo de situación de adulterio, se rompen muchas cosas. Hay mucho rompimiento y quebranto, pero y, pues, las personas que nos están escuchando que han pasado por esto, pues, para que sepan que están validadas esas emociones. Yo creo que lo más, así, lo más fuerte que yo sentí que en mis fue un quebrantamiento fue como mujer, ¿sí? Porque en ese momento, cuando sabes la verdad completamente, porque te lo está diciendo tu esposo, te lo está confirmando, el primer pensamiento que llegó a mí fue: "¿Qué tanto vale ella que yo no valgo?". Mm. Sí, invalidez total en la persona. La autoestima, ¿no? La To autoconfianza. todo, Ujú. todo, porque como mujer no serviste, como madre tampoco serviste, como compañera, como muchas cosas, inmediatamente tú te invalidas. Ujú. Obviamente, después cuando ya empiezas ese proceso y lo empiezas a ver responsablemente, porque eso es lo más importante, cuando empiezas a hacer tu proceso y pasas a ser de víctima, pasas a ser responsable y ves tu parte responsable, obviamente Dios te muestra lo que realmente tú hiciste, dónde fallaste o dónde abriste puertas que no debiste, pero nada más. Y la parte responsable de la otra persona, esa es para la otra persona. Entonces, ahí es cuando realmente tú empiezas a algo que Dios me hablaba precisamente ahorita en la mañana, decía como, am, nosotros anhelamos algo que no tenemos y no valoramos lo que tenemos. Ujú. Esa es parte, ¿no? De un duelo, Ujú. el que te duele lo que no tuviste y no valoraste lo que tuviste. Guau. Entonces, ese es algo muy fuerte en tu persona, pero cuando tú aceptas que tú no lo valoraste cuando lo tuviste, y eso es lo que te duele, Ujú. que se va. Sí, ahorita, estabas diciendo que hay un quebranto y que realmente tú sientes esa invalidez, ¿no? De que y tienes que hacerte responsable de tus emociones. Ujú. A veces cuando nos pasa este tipo de situaciones queremos culpar al otro, porque pues él me hizo, ¿no? A veces, no, siempre. Siempre. Él me hizo, ella me hizo. O sea, yo soy la víctima aquí, a mí me hicieron, ¿no? Y completamente de acuerdo en que te sientas adolorido, dolido, quebrantado, enojado, Traicionado. traicionado, todo es válido. Pero como bien dices, hay responsabilidad. Cada relación hay responsabilidad de dos. Entonces, es importante no verlo como un me hicieron a mí, nada más, y ver qué parte responsable tú tienes en esto. Y no tanto de que te culpes tú de que no, yo, o sea, estoy diciendo que yo tuve la culpa de algo en que para que me hicieran eso. Ajá. Pues no, más bien es qué pasa, cuál es la responsabilidad dentro de esa relación y qué vas a hacer ahora.
¿no? Ajá. Creo que esa es la parte importante, no Ujú. tanto quedarte en la culpa. Pues mira, yo obviamente de primera instancia y se lo dije a él, le dije, o sea, ¿qué hice? De verdad, ¿qué hice para que tú me lastimaras e hicieras lo que hiciste? Si yo soy una santa, de verdad eso dije. O sea, te aguanto a ti, o sea, soy una santa. Pues tengo muy chistoso porque yo dije, o sea, sí era media rebelde, pero no, o sea, Para ni que es decía, bien, o sea, eso fue mi justificación, ¿no? sí. Yo decía, no, o sea, y aparte yo decía, jamás yo te puse el cuerno, o sea, ¿cómo? ¿Cómo así? Entonces, él me lleva a casi 11 años, ¿no? Entonces era como ilógico para mí que un señor, pues, no, como que no entraba en mi cabeza. Pero cuando realmente dejas de ser víctima y te pasas del lado responsable y escuchas la voz de Dios, Dios a mí me empezó a revelar, porque yo sí le decía, oye, Señor, no, vente, o sea, yo soy bien buena. ¿Cómo? Yo te obedezco. Y luego aparte estuve con las monjas, entonces yo siempre ahí. Hay antigüedad, Pero, ¿cómo? sí. Y cuando Dios empiezas a oír la voz de Dios cuando te dice, pero hacías esto, y tú, ay, bueno, pero pedí perdón. No. Y esto, y tú así como que, ay, hijo, creo que ya no soy tan guapa, ya no fui tan buena. Ujú. Entonces, pero tienes esa humildad de poder reconocer, y entonces es cuando un panorama se abre y te dice, es la consecuencia de lo que tú hiciste, de lo que tú sembraste, de tus malas decisiones. Y a lo mejor lo ignorabas, pero hay consecuencias. Y fue cuando dije, ah, caramba, bueno, como que ya vamos a ser un poco responsables. Y fue muy padre eso, porque cuando empiezas a dejar de ser víctima y pasas a ser responsable, y dices, wow, o sea, que tanto me amó el Señor, que tuvo la misericordia de permitir todo esto, pero para hoy rescatarme, ¿no? Para hoy poder tener yo ese poder de decir, no más, no más, y yo quiero cambiar. Algo que tú dijiste ahorita es eso. ¿De qué te sirve ser confrontada y perdonada y liberada si no vas a hacer cambios? Ujú. Exacto. Entonces, yo creo que ustedes lo vivieron también, ¿no? Ustedes vivieron un duelo similar, una pérdida, ¿y de qué sirve ser confrontada? ¿De qué sirve ser sanada? ¿De qué sirve ser restaurada? ¿De qué sirve ser levantada si no voy a hacer cambios? Ujú. Yo creo que esto es lo más básico de los procesos, ¿no? De que tienes que hacer cambios, no puedes seguir igual, Exacto, ni exacto. en tu carácter, ni en tu manera de pensar, en la manera de verte a ti misma, ni tu relación con Dios. Ujú. Porque yo creo que es algo que mejora, es algo que tienes libertad para estar con papá, porque algo muy importante es que aunque tú te hayas enojado con Dios, Él te siguió amando. Así Exacto, es, sí. así es. Esa es una de las preguntas que tenemos. En este proceso de un momento oscuro, ¿cuál fue la otra faceta de Dios que conociste? Que ya lo compartiste hace ratito un Mm, poco, ¿no? De como la idea que traías de Dios, un Dios castigador, un Dios y cambiar a un Dios amoroso, pero precisamente en el momento en que tú decides perdonar y que tú decides, porque perdonar es diferente a decidir, ok, puedo decidir perdonarte y me voy, ¿no? ajá. O decido perdonarte y busco dentro de mí qué es lo que necesito para volver a afianzar una relación, para volver a tener la confianza de tener una relación. Entonces, en ese punto, ¿cuál fue la faceta de Dios que tú dijiste, hoy Señor? Ok, porque, No, o sea, es que luego así, estuvo tremendo eso. A ver. Él se convirtió primero. Sí, yo le pedí el divorcio, me dijo, lo voy a respetar y me lo merezco. Este, empezamos el proceso de divorcio y vamos por la segunda firma. Cuando él tiene ese encuentro con Dios Ujú. a través de los Peralta. Entonces, pues él empieza a ir a la congregación y yo, no, por favor. Ahora resulta que ya te vas a hacer aleluya. No. Y dije, bueno, pues mientras él cambie y esté bien él, pues está bien, ¿no? Para esto ya teníamos a los 2 hijos. Entonces, bueno, pues él empieza a ir, y un día me invita y me dice, pues es que, dije, no me condiciones a la firma, que esto no. Entonces me dice, no, 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 no te condiciono, pero sí me gustaría por ti, Ujú. porque yo te quiero ver tranquila, ¿no? Algo que yo
estaba yo viviendo era que yo ya estaba en mi proceso de divorcio, pero yo no tenía paz. Yo era un coraje, yo seguía viéndolo y lo quería Ujú. matar y yo tenía mucho coraje. Entonces yo decía, ¿de qué me sirve que ya estamos en el proceso de divorcio, pero yo estoy más, cada vez más peor, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué está pasando? Pero bueno, ya me voy a divorciar. Porque era como mi punto, ¿no? El que La única salida. y La única opción. sí, no, ya no habría más opciones, ¿no? Porque aparte ya lo había confesado, entonces ya teníamos, yo ya tenía con qué justificar, ¿no? Y bueno, a esto fue como él me invitó, entonces pues vamos a la congregación y yo, no, pues yo quería estar lo más lejos porque pues me daba risa, ¿va? Perdón, pero eso era. Yo también estaba así igual, no te preocupes. Pero pasó algo muy chistoso porque yo me subí al carro de él y nos fuimos a la iglesia. Él estaba de guardia ese día en Iztecali y pues a la hora que me subo traía una alabanza. Y yo sentí, de verdad, yo sentí que se partió mi corazón en dos. Pero él no me iba a ver llorar, ya no. Entonces, y puedes quitar esas tonterías. Sí, 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 sí. Y lo quitó, ¿no? Pero yo aquí sentí, ¿qué pasó? Entonces llegamos a Iztecali porque iba a pasar visita y pues en cuanto se bajó yo lo puse. Todavía era cassette, todavía y puse el cassette, Jesús Adrián Romero, ¿qué sería de mí? Fue así, yo sentí aquí, o sea, yo quería explotar, algo quería salir caliente de mí y yo quería romper en llanto, pero obviamente no me dejé y dije, no, porque este fulano me va a ver llorar y no me va a ver llorar. Entonces, no, pero yo tenía aquí, todo iba a explotar. Llego a la iglesia y yo dije, hasta atrás para poderme reír a gusto, ¿no? Y ponen ahí una pantalla gigante, ponen la canción. La misma. Sí. Oh, wow. Misma. Ay, Dios quería que quebrara. No, 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 no. No te puedo decir, yo tenía a mis hijos, uno de un lado y otro del otro lado, y yo así caí de rodillas, lloraba, 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 y era así. Wow. Y mi marido se había salido porque le habían hablado del médico, de los médicos, pues que estaba el paciente y él allá afuera y yo, Quebrantada. no, 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 no. Pero hasta eso, o sea, como Dios, tú dices, que no quiero que este hombre me vea llorar. No me. Y Dios, Y tú fuera. wow. Que se salga. No. Ay, no, el pastor habla del perdón y yo, Dios, ¿qué mates? él me contó mi historia. No, era de verdad, mi hijo estaba tan asustado que me abrazaba y me decía, pero ¿por qué lloras tanto? Y yo, no, niña, yo de verdad hicieron el llamado, yo no puedo ni siquiera pararme al llamado. Yo ahí hincada lloraba y lloraba y lloraba. Primero, yo decía, ¿quién le vino a chismear así, señor? Pero yo lloraba muy rico, muy rico lloraba yo. Entonces, cuando mi esposo entra y pues le dice, ¿qué pasó? Y me dijo, no sé, no deja de llorar, mi mamá. Entonces, él va por las personas que lo habían invitado, por los Peralta, y ya van y pues ahí empiezan a orar por mí. En ese momento fue la primera vez que yo escuché a alguien hablar en lenguas. Wow. Ella empezó a orar por mí en lenguas. En el momento fue como, me asusté, dije, ¿qué está pasando? Pero lo que ella oraba era más allá de mí. Entonces decía, pues sigue hablando, no sé qué dices, pero qué rico se siente. Fueron 3 días de llorar, 3 días. A mí me sacaron de ahí llorando. Wow, llorando, pero yo le decía a José Manuel, yo quiero regresar aquí, porque es un llanto no de dolor. Liberador. Ajá. Y yo decía, yo quiero más, yo quiero más. Después entendí que fue el Espíritu Santo el que estaba obrando ahí. Me dijo, nos vamos a divorciar. Le dije, no me digas ahorita nada. No me llora de aquí y de acá. No, de verdad no podía pensar, no quería sentir nada más. Y bueno, a mí me dijo María Lisa, ¿te vas a consejería? Me voy a donde tú me digas, porque yo quiero seguir con Tenías esa sed. y yo quiero seguir con esto. Me está doliendo como no tienes una idea, pero es liberador. Ya estabas teniendo la paz que decías que no. No, ya que está en el divorcio. Exacto. Entonces me sacó la cita y inmediatamente fui a consejería. Me enojé ese día de la consejería porque para empezar no me dejó hablar. Yo le quería decir todo de mi marido, ¿verdad? Pues, Por esto, por yo era nada, no me dejó hablar. Entonces yo me enojé
y me dio un chorro de citas bíblicas para la otra semana. Yo dije, ni siquiera sé agarrar una Biblia, ¿y cómo que es que citas bíblicas? No, no, no. Ya cuando salí, pues María Luisa me dijo, ¿cómo te sentiste? Mal. Pero acá, digo, esa señora no, ni me deja hablar. O sea, ni el psicólogo. Digo, y de esa señora no me deja hablar. Dije, y aparte, o sea, ponía a mi marido como si fuera el más bueno. Digo, pero ni siquiera me dejó que yo le dijera, pues. Quitarle la venda de los ojos. Sí. Entonces, pues yo creo que la pobre toda la semana se la pasó orando. Un día antes empecé a buscar las citas bíblicas. Y no, pues ahí Dios hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a ir, pero nada más por dos cosas. Una, porque ya entendí lo que me decía la palabra. Y dos, para decirle a esta mujer que te lo tengo que hablar. Porque yo estaba muy enojada. Y sí, lo primero que llegué y le dije, a ver, vamos poniendo, ¿no? Porque aquí el malo es él y yo soy la buena. Entonces, a ver cómo. Dijo, bueno, ¿qué es lo que me quieres decir? Ah, pues que me engañó, cometió adulterio y tiene una hija fuera del matrimonio. Y dije, "Ah, bueno, ya me lo dijiste, ya, ¿estás feliz?" Y yo, no, pero vamos a eso. No, o sea, era todo lo que me tenías que decir, porque la consejería es para ti, no para él. Y yo, chara, quédate en mi casa. Entonces, ahí fue a lo que iba, porque yo le dije a mi consejera, mira, yo voy a hacer todo, no sé cuánto tiempo lleve esto, pero me voy a divorciar, porque eso es lo que yo quiero. Me dijo, a ver, ¿en qué etapa del divorcio vas? Le dije, voy por la segunda firma. Entonces me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, para todo, y cuando termines tu consejería, tomas una decisión. Eso me suena bueno. Entonces ya cuando yo salí de ahí, ya salí más tranquila, y yo platicando con Dios, ¿verdad? Dije, mira, tú y yo estamos bien con todo esto, ¿no? Ya empezamos una relación tú y yo, pero me voy a divorciar. Entonces, todo, ¿estamos bien? Yo no escuché la voz de Dios, pero yo dije, ya me escuchó, ¿verdad? Él dijo que sí. Y ya, no dijo nada, pues el que omite, pues ya, ¿verdad? Y yo empecé toda mi consejería y de verdad que fue algo que yo de verdad les comparto y a todo el mundo se los comparto. Cuando vas a ir con el psicólogo o a consejería, pon de tu parte al mil. Sí. No esperes que lo demás cambie, no esperes que los demás te hagan lo que tú quieres. No, es un trabajo de ti. Sí. De ti con Dios, de Dios contigo y de ti para ti. Nada más. Exactamente. Y eso fue lo que hice. ¿Y este proceso de consejería cuánto tiempo te tomó? 8 meses 8 meses. aproximadamente. Entonces, ¿por qué hice esta pregunta? Porque es importante que sepamos que el trabajar en nosotros toma tiempo. El trabajar en nosotros requiere una decisión, requiere una inversión, a veces monetaria, requiere establecerlo como una prioridad y eso significa que voy a mover mi agenda, voy a mover lo que tenga que mover porque mi sanidad es importante. Entonces, es una inversión de 8 meses, un proceso de sanidad interior, espiritual, emocional, físico, que le dio, requirió 8 meses para tener esta claridad de poder tomar una decisión respecto a este proceso de duelo. ¿Qué voy a hacer después? Ahora ya me dijeron la verdad, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces, que esto te anime a que tomes el tiempo que sea necesario. Y como María Fernanda dijo al principio, no sabía cuánto tiempo iba a tomar, pero yo lo hice. Puse todas las cartas en el asador para hacerlo, Las ¿no? carnes. Entonces, te animamos, te invitamos a que acudas, que busques ayuda y que inviertas el tiempo que sea necesario. Pues sí, realmente el hecho de tomarte el tiempo de ir a consejería y de meterte con Dios de lleno, o sea, no de que, ay, pues debí saber cuánto leo la Biblia. No, de lleno, porque realmente cuando quieres un cambio real en tu vida, no es de a medias, es meterte con Dios con todo o nada, así es. Entonces, a final de cuentas de estos 8 meses, ¿tú qué decidiste? Fue muy, es que es muy chistoso, pues. Chistoso en el sentido de Ahorita ya. cómo somos nosotros tan creyendo, ¿verdad? Ni crédulas. Yo pues seguía, me voy a divorciar. En ese tiempo, ya casi para terminar mi consejería, fui a un congreso de mujeres, en el cual el pastor compartió, pero eran talleres también. Entonces yo me fui al taller, estaba el del perdón y dije, no, Ya lo tengo más ya está dominado. Entonces dije, no, a este no me voy y ya me fui a otro. No, no pues como era de inscribirte, cuando llegamos ya estaba lleno. Entonces dije, bueno, me voy al tampoco. Pues al único que me tocó, perdón. sí. Ya me metí. Yo dije, ay, este señor ya es,
pues, obviamente ya, que yo ya vengo aquí, mira, a ver, ¿qué quiere saber usted? Y bueno, pues empieza a hablar y yo dije, ¿qué le pasa? Y esta parte no estaba aquí. ¿Dónde lo voy a acomodar? Entonces, yo creo que el pastor vio mi cara de incógnita porque empecé a hacer, y ese me quedaba viendo y me decía todo bien y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué ni está un hombre en un congreso de mujeres, Pampita? Que alguien te explique. Y yo nunca, a mis 30 y que hubo de años, yo nunca había escuchado la voz de Dios. Sí, o a lo mejor sí, pero no la había identificado. Y así yo la escuché y dije, perdona si te quedas. Yo volteé porque dije, ¿Quién me dijo eso? ajá, y pues era voz de hombre, ¿no? Yo dije, otro hombre. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Y otra vez, perdona si te quedas. Y sí me enojé. Me enojé, me salí y Porque ese no era el plan. no, o sea, yo Ya tenía un trato, era un trato. sí. Y yo sentí que él no había respetado mi trato. Pero fue de verdad, cuando terminaba esa clase, era el break para comer. Entonces, inmediatamente el pastor me alcanzó. Es que yo creo que de verdad, yo creo que Y Dios dijo, no, mijita, vente para acá. y ya me dijo, ¿qué pasó? Y dije, estoy muy enojada. Muy enojada. Le digo, por todo lo que está usted diciendo, no concuerdo. Y aparte, aquí acaba de hablar alguien y dijo que perdonara y me quedaba. Dije, y yo no me puedo quedar. Me dijo, ¿y por qué no? Dije, ¿por qué no? Porque era una decisión que yo había tomado y porque no. O sea, ese era el trato entre Dios y yo. Y me dijo, ay, pues no conoces a Dios. Dije, no, ya lo estoy conociendo. Dije, no puedo, o sea, no, no, o sea, no se puede. Me dijo, ¿por qué no se puede? Y le dije, porque yo no lo hago, porque todo esto acabó con el amor. Y me dijo, ¿para ti qué es el amor? Y que me saca la cita bíblica y me dice, este es el amor, este es el verdadero amor. Y ya cuando el amor todo lo puede, todo soporta, todo. Y yo así que dije, sí, pero ese amor es el de Dios. Yo soy un hombre y una mujer y yo no puedo ese amor. Dijo, pues entonces vamos a pedirle que el amor de él lo ponga en ti otra vez para tu esposo. Y me desarmó. Entonces dije, ok, vamos a orar. Dije, porque de verdad no lo puedo ver así. Y esa oración que hizo por mí, cuando mi esposo regresó por mí, yo lo vi de una manera diferente. Sí, entonces le dije, bueno, pues así, pues que sí. Que sí te veo bien. Tenés esa luz. Sí. En todo este proceso que yo les estoy platicando, de 7 meses, más o menos 8 meses, eh, no hubo intimidad entre nosotros porque fue algo que yo le pedí a él de no podía. No podía porque yo estaba en ese proceso de liberación, en ese proceso de restauración. Eh, algo se rompió entre él y yo se lo dije, no confío en ti, pero a partir de hoy voy a confiar en Dios, no en el hombre. Amén. Y aprendí a confiar primeramente en Dios y no puedo confiar en el hombre porque el que confía en el hombre es maldito. Entonces yo confié empecé a caminar de la mano de Dios confiando en que él no iba a faltarle a Dios. Es muy difícil. Así es. Ahorita estás diciendo esto, muchos de nosotros pensamos que Dios, cuando Dios permite este tipo de cosas, nos enojamos con Él. Obviamente no, pero tú lo permitiste, ¿no? Tú dejaste que esto me pasara y todo. Pero lo que no estamos considerando es de que todas las decisiones que tomamos antes de que pasara esto es una consecuencia de lo que pasó, de lo que sembramos, como dijo Marifer. Lo que siembras, tú vas a cosechar. Y no es que Dios te haya dicho, no, pues que tu matrimonio va a hacer esto y te va a poner el cuerno o sea, Dios no trae ese tipo de cosas a nuestra vida porque Él es amor, Él quiere lo mejor para nosotros, tiene buenos planes. Pero lo que nosotros sembramos en las personas, en los demás, en nuestras situaciones, es lo que vamos a cosechar. Entonces, tú, si te ha pasado y has vivido un adulterio, y yo sé que va a doler y que va a seguir doliendo un buen tiempo hasta que tú decidas poner tu confianza en quien te va a sanar, que es Dios, en quien va a tener todo bajo control, que es Dios. Y como dice Marifer, no poner tu confianza y tu todo en un hombre que no es perfecto, se va a equivocar, va a fallar, o una mujer que también es imperfecta y va a fallar y te va
poner los pelos de punta, ¿sí? Pero si tú vas y te entregas con Dios y le entregas tu enojo, tu dolor, todito, todito, ten por seguro que Él va a hacer algo bueno con eso. Así que ahora sí que está la bolita en tu lado de qué vas a hacer con lo que te pasó. Porque esto es una consecuencia de decisiones. No es que Dios dijo, esto te va a pasar porque yo quiero que sufras. Entonces, nada más para que lo tomes en consideración y pues realmente ser conscientes y tomar responsabilidad de nuestras decisiones. Ahora, la siguiente pregunta es, cuando tú tienes esta revelación de que Dios te habla, te dice, perdonas y te quedas. ¿Cómo fue el cambio que dices que fue un cambio completamente con tu esposo? ¿Cómo fue la relación después de eso? Yo creo que mi esposo de verdad oraba mucho, pedía porque esto fuera, ¿no? Porque esto se diera así. Cuando yo hablé con él y dije, escuché la voz de Dios y él por fin. Y le dije, yo, ¿quieres que paremos lo del divorcio? Y me dijo, sí, sí, y yo quiero esta oportunidad, ¿no? No fue fácil, no fue fácil, sobre todo en la intimidad. Eso fue pues yo creo que lo más tremendo, ¿no? En- Somos seres humanos y necesitamos el contacto, ya estás casado y tienes relaciones, ¿no? Y, pero no podía por muchas cosas. Aquí entra el cómo fuiste lastimada como mujer y el que tienes que romper con esa comparación que tú misma haces. Entonces, romper con todo eso, sí fue, y cuando entiendes la palabra de Dios, cuando dice, harás una sola carne, entonces entiendes cómo hubo también esa unión. Sí, claro. Entonces, romper con toda esa parte, sí tienes que tener asesoría, sí tienes que tener una consejería, sí tienes que tener una entrega total. ¿Para qué? Para que puedas dar ese paso. No es fácil, es algo muy confrontativo para tu persona, para la otra persona y para las personas que están a tu alrededor. Los primeros que te van a atacar son la gente que tienes más cerca. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen, ¿cómo pudiste perdonar? No vales nada, no te valoras, no bla, 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 y tú, pues, ¿cómo te explico que es obediencia? Sí, pero eso es lo más tremendo. El que tú te empieces a dar ese permiso de cómo Dios te restaura, cómo empiezas a soltar y empiezas a pedir perdón a quien tienes que pedir perdón y perdonar. Muchas veces te dicen, es que el perdón es una decisión. Sí, es una decisión. Y el proceso para la sanidad, para que cumpla el perdón, esa es otra cosa. Ahora, Completamente. ustedes en su caso, ese proceso lo vivieron, su duelo lo vivieron y ustedes decidieron cuánto iba a durar. ¿Por qué? Porque así como puede durar una semana, puede durar un mes o puede durar años. ¿Por qué? Porque te vuelves a enganchar en el dolor y te vuelves a enganchar en el enojo y ahí te ves. Ujú. Y entendí esa parte, eso fue lo que habló el pastor ese día de lo del perdón, que el adulterio normalmente el proceso dura de 9 meses a un año, porque es un proceso de sanidad. Entonces dije, entonces vamos por Por el camino. Sí, porque yo decía, hice cursos de no sé qué para sacar todo esto, fui con psicólogo, y yo decía, es que ya perdoné, pero yo llegaba a mi casa y lo veía y sentía que el hígado se me volteaba. Entonces decía, ¿qué pasa si ya lo perdoné? Pero es un proceso. Exacto. Eso es algo muy padre, Pues que sí. tienen que entender, que es yo decido y dejan que Dios intervenga en el proceso del perdón, porque no vas a perdonar el adulterio solamente, vas a perdonar mentiras, vas a perdonar ah, soledad, vas a perdonar muchas cosas, sí, que tienes que perdonar. Entonces, el proceso del perdón no es solamente decir, ya, varita mágica. Y no solamente es la parte de te perdono, sino el poner todo de ti para decidir reconstruir, para decidir restituir, ¿no? Entonces decir, okey, te perdono las ausencias, pero ahora tenemos que construir en memoria juntos otra vez. Te perdono, Algo las diferente. exacto, te perdono las mentiras, pero, pues, ahora tenemos que volver a construir esta línea de comunicación transparente, llena de verdad, y volver a confiar, ¿no? Entonces, yo creo que, eso es todavía
es como dice la palabra de Dios, ¿no? Avanzar la milla extra, ¿no? Porque no solo te perdoné, sino que estoy poniendo todo de mí para volver a construir, para volver a afianzar esta relación, ¿no? Ujú. Y nos gustaría saber, ¿cuál fue algún versículo que en este momento oscuro para ti fue como un ancla? Pues fueron varias. Una que era el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo decía: "No puedo sola, yo no puedo con esto". Cuando yo la escuché, dije: "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece", y sí, sí. Y era lo que me decía mi consejera: "Es que todo lo puedes si tú pones delante a Dios", ¿no? Em, otro para mí fue muy importante todo mi proceso el saber que Dios me amaba, porque yo pensé que no, que estaba enojada conmigo o algo así, por eso me castigaba, ¿no? Pero eso fue lo más importante para mí, el que cuando yo supe, pero Dios te amó primero, mm, hijo, porque yo decía, sí, es que yo te amo. Luego cuando yo supe que Él me amó primero, dije, wow, que desde el vientre de mi madre, Él escogió mi nombre, Sí. dije, wow, eso fue para mí impactante, ¿no? Porque muchos años que viví religiosamente, yo no sentí y yo no supe que Dios me amaba, sino es que yo tenía un Dios que yo me tenía que portar bien para que siguiera conmigo, ¿no? Sí, solamente. Wow, no, pues que sí, definitivamente el saber que tenemos un Dios que nos ama y que en todo lo que nos sucede obra para bien. Ah, Esa es la parte a mí el que que ama a Dios. el que ama al que ama a Dios, todo obra para bien. A mí ese fue el versículo que siempre me ha impactado, Ujú. porque el hecho de que nos pasen este tipo de cosas son para que haya un fruto. Claro. Hay un fruto a partir de esto, pues ahorita estás aquí, que es un fruto también, que estás compartiendo con personas acerca de esto y pues ahorita vivirlo es horrible. Vivirlo, experimentarlo es un dolor inexplicable, pero como dicen, en la noche es el llanto, es el quebranto, pero en la mañana viene el gozo, la alegría. Y entonces, la verdad que sí, no, hay que validar tus emociones. Ujú. Es importante validar las emociones en todo momento. Y yo creo que también algo, importante aquí es el hecho de que los 2 estaban en la misma sintonía, ¿no? Eso también ayudó a que tu proceso, no se prolongara tal vez más, ¿no? ¿O cuál sería tu perspectiva No, del hecho de que los dos? o sea, definitivamente el que los 2 estén en la misma sintonía y que empiecen a caminar juntos es indispensable, pero para Dios no hay imposibles. Yo he sido también testiga de muchos matrimonios que solamente ella empezó a trabajar o solamente él empezó a trabajar y Dios hace su obra. Sí, a lo mejor es un poco más tardado, a lo mejor, pues, le batallas un poquito más, pero yo creo que lo más importante es el que cuando tú estás en esa situación, tú te sientes frente a la persona y lo confrontes Ujú, ujú. y decir hasta dónde quieres llegar. Sí, si es definitivamente se acabó, ok, tú vas a respetar esa parte, pero empiezas a trabajar en ti. O sea, porque aquí lo importante eres tú. Lo que la otra persona decida, haga o no haga, a ti no te interesa. Porque algo que tienes que entender es que no eres Dios. Exacto. Porque cuando, cuando Dios te revela cuál fue tu parte responsable para que esto pasara, el adulterio, es cuando tú dices, yo jugué a querer ser Dios y querer transformar y querer cambiar a la otra persona porque así es como yo te quiero. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa parte es en donde tú entiendes que no eres Dios y que no vas a estar peleando con tu suegra Ujú. porque maleducó a tu esposo, porque eso es lo que haces. Eso fue lo que yo hice. Yo me peleaba, no directamente con mi suegra, pero yo con mi marido, sí. Claro. Yo le decía, sí, pues tu mamá te mal. Ajá. Ay, sí, ya estás como tu mamá. Ay, sí, o sea, es un campal, sí, Ujú. una lucha de poderes con mi suegra, con él. En esos momentos yo súper insegura de mí y eran celos, celos y ya estás con otra y hasta que pues Pasó. cumplió. Exactamente. Entonces, cuando empiezas a ver toda esa parte de que no eres Dios y que Dios es el que puede hacer la obra y si Él está mal, déjaselo a Dios. Ujú. Ujú. Si Él está bien, déjaselo a Dios. Y si tú estás mal, entrégate a Dios y deja que Dios sea Dios en todo, en cada situación, ¿no? Así es. Entonces, es muy importante eso. No eres Dios para tus hijos tampoco, ¿sí? Ujú. No puedes cambiar a tus hijos, Ni controlarlos. no. Ujú. Y yo creo que es algo, y siempre se lo he dicho a todas las mujeres y se los vuelvo a decir, no, lo que más, en la palabra de Dios dice, y eso que más deseas se lo voy a dar al hombre para que se señoree sobre de ti. ¿Y qué es eso? El De control. control. Ujú, ujú. Sí, entonces eso es lo único que queremos
es el control. Y queremos controlar cómo piensan, queremos controlar cómo se visten, queremos controlar cómo comen, o sea, todo queremos controlarles y no, Ujú. no. Eso no podemos hacerlo, porque si no podemos controlarlos a nosotros mismos, pues menos a los demás, ¿no? Entonces, eso es lo primordial, Sí, digo que sí. el que entregues eso. Yo sé que todas las mujeres lo deseamos, yo sé que toda la mujer anhelamos controlar, pero es lo primero que tenemos que someter a Dios. Ujú. ¿Por qué no? Sí, todo se sale de control cuando quieres controlar. Totalmente. Totalmente. 100%. Bueno, pues la verdad que vamos cerrando. Me gustaría, Marifer, que ya para cerrar le pudieras decir a las personas, las mujeres, incluso hombres que han pasado por un adulterio, ¿qué les dirías o qué les dices a ellos que están viviendo esto ahorita? Si estás ahorita en esa situación, hay esperanza. Para tu matrimonio no te lo puedo asegurar, porque eso solamente Dios lo tiene. Pero para ti como persona, en lo individual, sí hay esperanza. Hay una esperanza de fe, una esperanza de libertad, una esperanza de hay algo más para ti, pero hay una cláusula. Tienes que entregarte. Tienes que, como dijeron ahorita estas niñas, echar la carne al asador. Ujú. ¿Para qué? Para que haya una transformación. Algo que yo entendí y que de verdad para mí ha sido muy fuerte eso, pero ha sido la realidad de mi vida, no puedes cambiar, puedes ser transformado. Porque una naranja la partes y no deja de ser naranja. Mm. La puedes volver a juntar. No se pega, pero la puedes volver a juntar. Pero si es transformado en jugo, ya no puede volver a ser igual. Entonces, cuando tú realmente te dejas transformar por Dios, tanto en tus pensamientos como en tu ser, entonces ya no puedes volver atrás. Amén. Ahí está, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. La verdad que gracias por compartir tu testimonio, Marifer. Realmente sabemos que es un proceso difícil vivir un adulterio y es un proceso doloroso porque la confianza en ti mismo, en los demás, se pierde, es quebrantado y luego si tienes hijos también es un otro rollo completamente, otro boleto completamente. Entonces también es parte de eso, es parte de que cuando tú le entregas eso, o sea, todo lo que viene adherido al adulterio, Dios lo trabaja. Dios se mete ahí, Dios lo transforma, como dice Marifer, y a final de cuentas es una decisión que tú tienes que tomar si quieres que Él entre en tu vida, haga el cambio o la transformación completa. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por compartir. Gracias a Dios. Gracias, Marifer, y sobre todo por haber encontrado propósito en medio del duelo. No lo mencionamos, pero ella da consejería. Entonces, damos gracias a Dios porque cómo nos equipa, ¿no? Cómo nos prepara para poder cumplir lo que dice la palabra de Dios en Corintios, ¿no? Para ser de ayuda a otros, Ujú. para consolar a otros que han pasado por la misma situación y que gracias a Dios en momentos oscuros podemos encontrar propósito. Entonces, te animamos, si ya pasaste ese proceso de duelo, busques un propósito de esa situación. No dejes que se quede estancado todo el fruto que Dios hizo en ti. Y pues nos vemos la próxima. Ujú. Esto fue Eser, la belleza del duelo. Bye.